Bueno, vamos a hablar un poquito de la resistencia a la insulina y los síntomas que podemos experimentar. Hice un encuentro para ustedes donde explicaba un poco el tema del bostezo y de cómo la mayoría de las personas lo asocian con que te falta glucosa o que te falta hierro. Y hay bastante evidencia que incluso el bostezo, la fatiga extrema pueden estar estrechamente relacionados con una resistencia a la insulina. Como la experimenté, es decir, esta condición, incluso ese bostezo excesivo, quise traer el encuentro de hoy. Sobre todo porque escucho que hay como 2 o 3 síntomas que casi siempre nos los mencionan, y es que aumentes de peso, que tengas acrocordoneo, que tenga acantosis, pero quise traer como mi ejemplo personal. Sí es cierto que cuando empecé a experimentar una resistencia a la insulina, aumenté mucho de peso. Y quiero aquí ser claro, aumentas de peso y lo que aumentas es grasa y sobre todo en el área abdominal, pero no es donde único te ocurre. En lo personal lo viví en la parte superior también, brazos, cuello, esta zona de aquí, incluso espalda. Y sí, empecé a tener papadas y la cara se me puso redonda como una moneda. Incluso sentía que retenía demasiado líquido, no solo en mi cara, sino también en mi pierna. A veces te concentras mucho en el área cosmética, empezar a usar productos para eso, pero realmente lo que está pasando es que te estás inflamando. Y a la par, bueno, empiezas a sentir que tus digestiones cambian, ¿no? Pues pasas de diarrea, tienes estreñimiento, las comidas no te caen bien. Y esos fueron como los primeros síntomas que yo experimenté. Incluso estoy hablando que yo soy una persona que ha vivido con esta condición, porque no es una enfermedad, un buen tiempo. Aproximadamente 6 años, incluso le voy a hacer un encuentro donde le voy a hablar de mi experiencia con la metformina porque tuve una desagradable experiencia con ella. ¿Y qué es lo que más me preocupa? Que siempre los médicos cuando iba a consulta me buscaban acrocordones, acantosis, pero yo no la he experimentado. Incluso he buscado información sobre este tema en literatura y es muy claro. Algunos lo experimentan, otras personas no. Por eso no puede ser una razón para no pensar que no estás viviendo con la enfermedad si estás experimentando otros síntomas. Por eso quise traer este encuentro, porque si usted siente que su peso se le está yendo de control, y no voy a decir sin explicación, porque la explicación sí existe, o estás comiendo más de lo que comías antes, o estás buscando alimentos que son más calóricos, porque a veces no es ni comer más, sino que el alimento que estás buscando es más calórico. Pero yo le he dicho siempre, para mí la resistencia a la insulina es como una mesa con 4 patas. La alimentación influye, pero influye mucho nuestro sedentarismo, influye mucho nuestro nivel de estrés, incluso cuando empiezas a experimentar un insomnio prolongado, un insomnio constante, pues busca que también puedes terminar experimentando una resistencia a la insulina, porque lo que está pasando ahí es que hay mucho estrés y se está elevando el cortisol. En una resistencia a la insulina, la protagonista es la insulina, ya lo dice el nombre. Pero no significa que usted no pueda terminar con altos niveles de cortisol. El cortisol y la resistencia a la insulina y la insulina en sí tienen mucha relación, pero incluso puede terminar padeciendo otros problemas, algunos problemas tiroideos, incluso se pueden alterar otras hormonas. Yo digo, las hormonas son como hermanas, atacas a uno y todas se vuelven locas. Entonces, esto es importante controlarlo. Ahora, voy a contar mi experiencia personal y le voy a decir los síntomas que yo he experimentado sin llegar a acrocordonia a acantosis, porque no me ha pasado. El primero, bueno, ya lo dije, aumentaba de peso, sobre todo en el área abdominal, pero también papada y cara. Mis digestiones empezaron a cambiar, las comidas me caían mal, tenía más gases, más molestias. Y después empecé a notar no solo que las comidas me caían mal, sino que cuando comía empezaba a tener mucha bostezadera, me sentía muy cansada después de comer. Este cansancio después fue aumentando y era un cansancio cuando caminaba, cuando salía, cuando estaba trabajando, incluso cuando me despertaba. El cansancio pasó a formar parte de mi día a día, hubiese comido o no, incluso no importaba. Yo podía ser temprano en la mañana, me tomaba un café y me sentía cansada. Cosas que yo normalmente me tomaba un café y me levantaba, me avivaba, no me pasaba. Me sentía como si me hubiera pasado una máquina por encima. Mucho decaimiento y mucho cansancio. Era extremo el cansancio. Y como te decía, empezaban los procesos inflamatorios, la digestión se volvió muy mal, empezó a darme el perfil lipídico mucho más alto. Y voy a hacer una aclaración aquí. En los primeros años que yo viví esta condición,
mi glucosa me daba bien, y esto siempre lo destaco porque escucho mucho a las personas, mi glucosa a mí me daba bien, pero nunca me medían mi insulina. Ahora escucho a los médicos hablar siempre de medir la insulina y perfecto, porque a mí nunca me la midieron. Fui a muchos especialistas, me mandaban siempre a mejorar mi perfil lipídico, pero incluso me ponían dieta para mejorar mi perfil lipídico, pero nadie me hablaba de que pudiera estar experimentando una resistencia a la insulina. Incluso yo le decía que tenía familiares diabéticos y no me trataban como una persona que pudiera estar viviendo con una resistencia a la insulina. Y se fue agravando la situación. Entonces ya era una persona que empezaba a tener un perfil lipídico elevado, ya empecé a tener insulina elevada, glucosa empezó a elevarse, empecé a experimentar una hipertensión, viví un síndrome metabólico y llegué a una obesidad tipo 2. Es decir, le voy a resumir aquí todo lo que venía pasando. Pero este proceso, como siempre digo, se va agudizando. Llega un momento donde si hay mucho estrés, como en mi caso, y un buen sedentarismo, pues entonces empieza a haber una influencia sobre el sistema nervioso y empieza a tener problemas para dormir, empecé a experimentar mucho, no sé si decir ansiedad, pero sí era una combinación rara, es decir, estaba extremadamente estresado y empezaron a aparecer las neblinas mentales, empecé a querer tomar agua todo el tiempo, incluso tenía visión borrosa, es decir, ya estaba en una condición más crítica. Incluso pudiéramos decir que llegué a una prediabetes. Yo sé que hay personas que no les gusta decir una prediabetes, pero llegué hasta ahí. Es decir, y el punto, creo que cumbre, fue cuando me dio el COVID, porque fue cuando todo lo malo se desencadenó. ¿Qué le puedo resumir aquí? Bueno, estamos hablando de una condición que es reversible, pero que no se revierte de forma mágica, como nos dicen, en 2 o 3 meses cambiando tu alimentación. No, la alimentación juega un papel muy importante, pudiéramos decir que el 70% te puede ayudar. Necesitas el otro 30% también mejorarlo. Y en muchos casos puedes necesitar medicamentos. Metformina, le voy a hacer el programa sobre la metformina, porque si quiero aclararlo, pero bueno, puede ir a compuestos botánicos. Le vamos a hacer un programa a los compuestos botánicos, porque hay productos muy buenos, como la berberina, y extremadamente conocidos, pero hay otros casi desconocidos que también son buenos y que usted puede ir consumiendo varios. Incluso algunas veces han estudiado combinaciones para recomendarlas, porque puede ser una excelente opción, incluso puede ser una excelente opción algunos suplementos, porque a medida que vamos aumentando de peso se nos va a dificultar absorber algunos nutrientes, incluso vas a empezar a experimentar problemas digestivos que te van a impedir la absorción de determinados nutrientes y que van a terminar incrementando tu deficiencia nutricional, tus problemas, tu inflamación y bueno, en sentido general, todo. Ahora, sí, es una enfermedad, es una condición que se puede revertir, pero que no se revierte tan fácil como nos lo dicen la mayoría de las personas, sino que puede requerir tiempo. Vamos a hacer un cuarto encuentro, porque ya el tercero se lo quiero dedicar a la metformina, porque sí es algo que me interesa mucho que ustedes conozcan, y donde vamos a hablar un poco más de algunos, no sé si decir mitos que se han establecido con la resistencia a la insulina, pero sí algunas cosas que pasan, tratar de dar una explicación del por qué pasan, y otra muy importante es algunas cosas que se dicen, y les voy a contar mi experiencia personal, lo que me ha sucedido a mí, y si es cierto, parte de la información que se nos suministra o simplemente es marketing.